que tenemos que hablar el día de hoy corresponden al tema de proteínas, que vienen a ser biomoléculas orgánicas. Tenemos que entender cuál es su definición, importancia, la estructura, cómo se forman los péptidos, cuáles son los niveles de organización que presenta una proteína y cómo los clasificamos. También hablaremos de las enzimas, que dicho sea de paso son un tipo de proteínas, pero tienen un determinado mecanismo de acción y existen cofactores y proenzimas. Y también hablaremos de los ácidos nucleicos, de por qué de su importancia, su estructura molecular y cómo los clasificamos. Bien, entonces cuando hablamos de proteínas, hay que entender la palabra proteínas proviene en honor a un dios griego que era el dios Proteus. Proteus era un dios que cuando llegaba a donde iba pues al lugar que se iba a presentar, él decía, yo soy lo esencial. Y otro detalle que tenía Proteus es que tenía la capacidad de convertirse en lo que él quisiera. Y de ahí el nombre de proteínas, porque las proteínas, si bien es cierto, son compuestos orgánicos que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque en algunos casos se puede agregar calcio, fósforo o azufre, van a ser los compuestos orgánicos más abundantes en nuestro organismo, como también en el resto de organismos, y viene a ser el compuesto orgánico más abundante en la célula también. Va a representar entre el 50 y 70% del peso corporal. Y se acuerdan que Proteus decía, no, yo soy lo esencial, y tenía la capacidad de convertirse en lo que él quisiera. Y por ahí viene el trabajo de las proteínas, porque ellas son muy versátiles, porque realizan diferentes funciones. Hay proteínas determinadas, proteínas estructurales, de transporte, proteínas de defensa y diferentes proteínas que van a cumplir funciones, obviamente. Y los constituyentes básicos de las proteínas van a ser los aminoácidos, por ende las proteínas serán polímeros de los aminoácidos. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en una dieta alimentaria nos dicen, ¿no? En una pirámide alimenticia normal, el 40% nos dicen, ¿no? El 40% de la pirámide alimenticia, el 40% tiene que ser de carbohidratos, nos dicen, ¿no? 40% de carbohidratos por ser fuente energética, ¿verdad? El 30%, el 30% tiene que ser de verduras, frutas, que nos van a dar las vitaminas. El otro 20% va a ser de proteínas de origen animal y solamente el 10% va a ser lípidos. Ahora tú dices, profe, pero si me acaba de decir que las proteínas son el constituyente básico, ¿por qué solamente consumimos el 20%? La razón es la siguiente, chicos. Cuando a ti te dicen 30% de frutas y verduras, es que en las verduras, aunque no lo creas, además de vitaminas, hay también la presencia de aminoácidos. Y ustedes saben que los aminoácidos van a ser constituyentes básicos de las proteínas. Entonces aquí entre estos dos, fíjate, es un 50%. 40% de carbohidratos y 10% de lípidos. Entonces, es muy importante mantener la regulación de este 50% con nuestras frutas, nuestras verduras. Obviamente, tenemos que incluir aquí a las legumbres, ¿no? Llámese frajol, habas, payarnos, semillas, que contienen una muy buena cantidad de aminoácidos y que van a constituir las proteínas y además contienen también una muy buena cantidad de vitaminas. Entonces, por ahí la importancia de una alimentación balanceada también. Ahora, ¿por qué van a ser importantes las proteínas? Bueno, las proteínas, como hemos mencionado, son muy versátiles, así que cumplen diferentes funciones. Dentro de la función estructural podemos encontrar la proteína queratina presente en los cabellos, presente en la uña, presente en la piel también, ¿no?
hay algunas afecciones que se llaman la hiperkeratosis, donde se forman capas extras de queratina a nivel de la piel y esta piel se desescama y es una piel más bien delicada. ¿Ya? Eso sí, una alteración genética, ¿no? Ahora, en el caso del colágeno, esta es una proteína que la podemos encontrar en los tendones. El tendón es aquella estructura que permite fijar al músculo con los huesos. Y también tenemos que el colágeno está presente en los ligamentos. Usted no podría doblar la mano ni estirarla si no fuera por la acción de sus ligamentos. Otro lugar donde encontramos, por si acaso, el colágeno viene a ser debajo de nuestra piel. Entonces, a medida que pasan los años, se pierde el colágeno y aparecen las arrugas. En cuanto a las proteínas histonas, que vamos a encontrarla en el interior de las células, estas proteínas van a ser responsables del empaquetamiento del ADN para formar a los cromosomas. Recuerden ustedes que nosotros recibimos 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos. Entonces, estos cromosomas han sido empaquetados y no es otra cosa que ADN compactado gracias a la proteína histonas. En el caso de la fibroína, esta es una proteína que va a ser fabricada por las arañas y también el gusano de seda la fabrica. En el caso de los virus van a ser proteínas que van a estar rodeando al material genético viral, sea ADN o ARN. Entonces, los capsómeros en conjunto van a formar una cápside que va a ser responsable de estar protegiendo a los virus. La tubulina, por otro lado, está presente en los microtúbulos, estructuras importantes del citoesqueleto celular y que le ayudan a darle el soporte al armazón de la célula. Cuando hablamos de proteínas de función hormonal, hay que entender que van a ayudar a regular parte del organismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la insulina, que como sabemos es aquella hormona responsable de llevar la glucosa al interior de las células. Hay que recordar que la glucosa tiene que ingresar al interior de las células y, por ejemplo, el oxígeno también tiene que ingresar al interior de las células. Entonces, cuando se produce el ingreso de estos dos componentes, en el interior de las células se realiza un proceso llamado respiración celular, cuyo resultado va a ser la obtención de energía, bajo la forma de otra molécula que es adenosintrifosfato. Por eso entenderás que cuando hay un paciente que está con un cuadro de diabetes, no hay el ingreso de insulina y en otras palabras no está ingresando la energía necesaria para que esta persona pueda hacer sus funciones. Resulta también que tenemos que entender que a nivel de las membranas celulares, donde debe de ingresar esta insulina, tiene que haber receptores para la insulina. Y esos receptores van a decir, ok, está llegando la insulina, sí, la reconocemos y tiene que ingresar. Cuando una persona, por otro lado, tiene una ingesta muy elevada de carbohidratos y esto se ha ido manteniendo, lo que va a generar en la persona es una resistencia a la insulina. Quiere decir que a nivel de la membrana celular, ya quienes tendrían que reconocer a la insulina para que éste ingrese al interior de la célula, no lo van a lograr reconocer. Y entonces eso se llama resistencia a la insulina y como resultado se genera lo que ustedes conocen como diabetes mellitus. Porque a veces dice, no, la insulina, en términos sencillos, dice, la insulina es la incapacidad del páncreas de producir, o la diabetes es la incapacidad del páncreas de producir insulina. Y ahí hay que hacer una acotación. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes insípida, en la cual realmente el páncreas no produce insulina y por eso el paciente tiene que inyectarse. Y lo otro que es la diabetes mellitus, en la que más bien el paciente ha hecho una resistencia a la insulina y las cantidades de insulina que están produciendo el páncreas, pues no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque no hay esos reconocimientos a nivel de la membrana celular.
Y eso ya genera una complicación que obviamente va a tener una medicación adecuada también. Ahora, si bien es cierto, la glucosa tiene que ingresar a nuestro organismo para que se oxide y se forme energía, cuando en efecto tenemos una incapacidad o no, mejor dicho, no ingerimos alimentos y sin embargo seguimos haciendo nuestras actividades, usted se preguntará, ¿y de dónde se genera esa energía si es que no he consumido ningún alimento? Pues hay que recordar que nosotros almacenamos glucógeno en nuestro hígado y este glucógeno no es otra cosa que un polímero de glucosa. Cuando sucede que no comemos nada, se libera la hormona glucagón producida por el páncreas y ella va a producir la ruptura de los enlaces glucosídicos que está teniendo este glucógeno y nuevamente vuelve el azúcar al torrente sanguíneo y nuevamente la insulina va a llevar a ese azúcar o glucosa para el interior del organismo. Ahora, aquí tenemos a la glándula pituitaria liberando la hormona de crecimiento, también conocida como somatostatina, o también conocido como la growth hormone. Ella permite el crecimiento de los huesos y los músculos, ¿no? En el hígado se va a procesar, ¿no? Para formar también la determinada hormona activa. Ahora, por ejemplo, en el caso del calcio, el calcio tiene que ser fijado por nuestros huesos. Esa fijación del calcio en nuestros huesos va a ser gracias a una hormona producida por la glándula tiroides llamada calcitonina. Pero si de pronto en nuestro torrente sanguíneo se detecta que hay una deficiencia de calcio, la glándula paratiroides liberará a la hormona paratormona, se dice hormona paratiroidea. Eso hará que se activen los osteoclastos, que son células que participan en la resorción ósea, y estas células lo que van a sacar es calcio y fósforo de los huesos y lo van a vertir al torrente sanguíneo. Profe, ¿por qué tanto el interés de que el calcio esté presente en el torrente sanguíneo? Básicamente porque el calcio cumple diferentes funciones, ¿no? El calcio es indispensable para la contracción muscular, el calcio va a ser indispensable como factor de coagulación, el calcio va a ser indispensable también para ciertos tipos de sinapsis, permitiendo que salgan los neurotransmisores de la neurona, en este caso de la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica. Entonces, el calcio te vas dando cuenta que cumple diferentes funciones. Por otro lado, otra hormona que también es importante es la hormona secretina. Lo que hace esta hormona secretina es lo siguiente. La hormona secretina es elaborada por el páncreas. ¿Y para qué, profe? Mire, recuerden que en el estómago, cuando llega el bolo alimenticio al estómago, por ácido clorhídrico presente en el estómago, ese bolo alimenticio se transforma en quimo. Pero en el estómago hay ácido clorhídrico. Ahora, esos alimentos tienen que seguir, ¿no? Esos alimentos procesados tienen que seguir el recorrido. El estómago tiene células específicas que van a recubrir la mucosa gástrica para poderla proteger del ácido clorhídrico. Pero esa protección, ¿no? O esa mucosa que va a proteger no está presente en el intestino delgado. El duodeno, por si acaso, es la primera porción del intestino delgado. Entonces, simplemente no se puede recibir el ácido clorhídrico de acá de frente sin antes haber protegido las paredes del intestino delgado. Lo que hace la secretina es, lo que hace la secretina es estimular la formación de el bicarbonato. Y es que el bicarbonato va a neutralizar al ácido clorhídrico proveniente del estómago. ¿Ya? Entonces, esa era la función de la secretina en la estimulación de la formación de bicarbonato para que de esta manera se neutralice la acidez estomacal. ¿Ok? Bien. Otra
función de las proteínas es que participan en el movimiento. Si bien es cierto, acabamos de decir que el calcio participa en la contracción muscular, no es el único que participa en la contracción muscular. También tenemos dos proteínas importantes que son la actina y la miosina, que van a participar en la contracción muscular y obviamente pues el proceso de la contracción muscular va a gastar energía bajo la forma de ATP. También otra proteína de movimiento viene a ser la flagelina, que permite el movimiento de los flagelos. Tenemos proteínas de función defensiva. Y en este punto vamos a encontrar a los anticuerpos, o lo que ustedes conocen como inmunoglobulinas. Cuando hablamos de los anticuerpos o inmunoglobulinas, hay que recordar que estas van a ser estimuladas por los linfocitos B. Y si bien es cierto, nosotros encontramos la inmunoglobulina A, que está presente en la saliva, que está presente en todo lo que son las secreciones y que están cumpliendo una función de ayudar a eliminar bacterias, también vamos a encontrar a la inmunoglobulina M, que es la primera inmunoglobulina que nuestro cuerpo logra elaborar después de nacidos. Y tenemos la inmunoglobulina G, que es otro tipo de anticuerpo, ¿verdad? La inmunoglobulina G es aquella inmunoglobulina que nuestra mamá nos proporcionó a través del cordón umbilical y que nos sigue proporcionando mientras nos da de lactar. Por eso es que es tan importante que la madre dé de lactar a su bebé, porque le está pasando esta inmunoglobulina y que es la que le va a estar protegiendo. También vamos a encontrar la inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina que va a reaccionar frente a lo que son alergias, ¿ya? La inmunoglobulina E se eleva o activa frente a las reacciones alérgicas. Y tenemos la inmunoglobulina D, que es la que tiene menos acción, pero que va a estar apoyando básicamente a la inmunoglobulina A. Ese es el encuentro de los anticuerpos o inmunoglobulinas. Si bien es cierto, conocemos esos 5, es importante mencionarte lo siguiente. En nuestro cuerpo se producen alrededor de 10.000 inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Profe, tantos, dices? Es que esos tantos obedece a que nosotros, en el transcurso de nuestra vida, a medida que vamos creciendo, desarrollándonos y luego envejeciendo, pues existen cientos de virus y bacterias que nos rodean y de alguna manera nuestro cuerpo tiene que hacerle frente. Entonces, ahí está estas proteínas. Otra acción que hacen las proteínas es también activar estas proteínas de complemento, o también conocidas como las citoquinas. Hablamos, por ejemplo, en el caso de COVID-19, de la famosa tormenta de citoquinas, que es peligrosa en el sentido de que generan una respuesta inmunológica tan violenta que producen un exceso en inflamación de ciertos órganos y eso genera mayores complicaciones. En el caso de COVID-19, la tormenta de citoquinas produjo cuadros de inflamación muy severos, sobre todo en pacientes con cuadros de obesidad mórbida, hipertensión o cuadros de diabetes, lo cual hicieron que la recuperación de estos pacientes sea mucho más complicada y en el peor de los casos llegando a perecer. Ahora, otra proteína de bajo peso molecular es nuestro amigo el interferón. Los interferones se activan ante la presencia de un virus y cumplen varias funciones. Una de las funciones es inhibir a los receptores de las células para que no dejen pasar al virus, ¿no? Otra de las acciones de los interferones es ir y decirles a los linfocitos B que empiecen a elaborar anticuerpos. Y los linfocitos B, bueno, lo reconocen y dicen que hay que elaborar anticuerpos. Otra de las acciones del interferón es estimular a los macrófagos para que fagociten a esas células que hayan sido atacadas por virus, pero también para que fagociten a los virus. Y también estimulan a las natural killer
para que fagociten aquellas células que hayan sido atacadas por virus. ¿Por qué? Porque si acá tenemos una célula que ha sido atacada por virus, esta célula va a generar más virus, más partículas virales. Entonces lo importante es eliminar. Esa eliminación va a ser responsabilidad de las natural killers. Pero ¿quién le pasó la voz? Llamémoslo así, son los interferones. Otra de las acciones del interferón es incrementar la temperatura. Profe, ¿por qué cuando hay una infección se incrementa la temperatura? Porque el incremento de la temperatura favorece la acción del sistema inmunológico. Por eso es que vemos que en el caso de COVID-19, ante la presencia del virus, los niveles de temperatura pues son cada vez más elevados, ¿no? Son altos. Esa es la función básicamente del interferón, que es un tipo de proteína. Ahora, otra función de defensa, entenderás, es el hecho de evitar perder sangre, ¿cierto? Si nosotros nos hacemos un corte, tuvimos algún accidente y de pronto empieza a salir sangre por borbotones, lo primero que va a ocurrir es el espasmo vascular, es decir, el acortamiento del vaso sanguíneo. Pero también empiezan a aparecer los factores de coagulación, como la protrombina, que va a elaborar esta proteína tromina y que esta va a elaborar finalmente el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que empieza a actuar como una especie de red donde estaba la herida y empieza a atrapar no solamente a los trombocitos o plaquetas, sino también a los glóbulos rojos para que se empiecen a coagular ahí y se vayan quedando, ¿no? Y ahí formar un tampón plaquetario ya definitivo, de tal manera que se evite la pérdida de sangre, ¿ok? Entonces, ahí están estas proteínas. Y por otro lado tenemos la mucina, que lo vamos a encontrar en la saliva y que tiene una función antibacterial. Aparte, hay otra proteína de defensa que también se llama la lisozima, que lo encontramos en el sudor, que lo encontramos en las lágrimas y lo encontramos en la saliva. Y la lisozima está cumpliendo la función también de eliminar bacterias, ¿ok? Bien, ahora tenemos proteínas de función enzimática. Una enzima es una proteína que va a actuar sobre un sustrato o sobre una sustancia desdoblando, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto rápidamente porque más rato vamos a hablar más de ellas. Por ejemplo, tenemos a la amilasa salival que va a ayudar a iniciar la degradación del almidón. En el caso de la catalasa, esta es una enzima que la vamos a encontrar formando parte de un organelo celular llamado peroxisoma. Lo que hace la catalasa es degradar al peróxido de hidrógeno. Ya que el peróxido de hidrógeno se forma por el metabolismo pues, de las sustancias que se dan en nuestras células y que va a ser tóxica para ella, ¿no? Entonces el peróxido de hidrógeno tiene que ser desdoblado gracias a la enzima catalasa. Por otro lado, la enzima citocromo oxidasa va a ser una enzima muy importante porque va a participar en el transporte de electrones durante el proceso de la respiración celular. Aquí tenemos, ¿no? Proteína transportadora. Aquí está la citocromo que te comentaba que desempeñan la función vital en el transporte de energía química a todas las células vivas. Ahora, en el caso de la hemoglobina es una proteína que está presente en los vertebrados. En el caso de los mamíferos somos los únicos vertebrados, los mamíferos en general, que no tienen un núcleo en sus eritrocitos. Es en el interior de estos eritrocitos donde encontramos a la proteína llamada hemoglobina, cuya función es la de transportar oxígeno, y cuando hace eso se llama oxihemoglobina, y también transporta dióxido de carbono. Si hace ello, se llama carboxi o carbaminohemoglobina, ¿ya? Oxihemoglobina y carbaminohemoglobina. Oxihemoglobina cuando lleva oxígeno y carbaminohemoglobina cuando lleva dióxido de carbono. Recordemos que la deficiencia de la proteína hemoglobina está relacionado con una enfermedad conocida como anemia, ¿ya?
Ahí está la anemia que se da por deficiencia de hemoglobina. Ahora, en el caso de nosotros, nuestra sangre pues pinta de rojo, o la hemoglobina va a ser roja debido a la presencia de hierro. Pero la hemocianina, que también se encarga de transportar oxígeno y dióxido de carbono en los invertebrados, va a ser de color azul por la presencia de cobre. La hemeritrina, por si acaso, también contiene hierro, pero la vamos a encontrar como proteína que transporta oxígeno en algunos invertebrados marinos, como ciertos gusanos anélidos conocidos como nereis, ¿ya? Ahí le encontramos a la hemeritrina. Y la mioglobina es una proteína que se va a encargar de transportar oxígeno a nuestros músculos. Pero no solamente transporta oxígeno a nuestros músculos, sino que también reserva oxígeno. ¿Okay? Entonces, profe, cuando a mí me da calambre por estar haciendo harto ejercicio, quiere decir que ya me acabé inclusive mi reserva de oxígeno proporcionada por la mioglobina. Claro, ya acuérdate que nuestros músculos necesitan pues oxígeno y para quemar esa glucosa, esa energía y producir bastante ATP. Pero si no llega el oxígeno, entonces van a utilizar estas reservas que estaba guardando la mioglobina, y ya cuando eso se acabe, empezará un proceso llamado respiración celular anaeróbica que va a producir ácido láctico y les va a dar calambres, ¿no? Por la presencia del ácido láctico. Pero acá no se olviden de lo importante de la mioglobina. No solamente transporta oxígeno a los músculos, sino también los almacena. Algunas proteínas actúan como venenos. Por ejemplo, la manitina, que es una proteína que lo encontramos acá en los hongos, porque si los consumen, bueno, suman ser altamente tóxicos. Tenemos la toxina del botulismo, muy utilizada por algunos jóvenes y señoritas y también adultos en estos días, ¿no? Porque, bueno, el famoso botox lo que hace es estirar la piel, ¿no? Y le van a dar esa apariencia, pues, de joven. No recomendada, por si acaso, para menores de 25 años, porque no tienen la piel tan deteriorada. ¿Ya? La toxina botulínica, dependiendo, ¿no? Si la piel realmente está ya bien marcada, con bastantes arrugas, se puede utilizar. Pero si lo utilizan antes, van a generar ciertas distorsiones. ¿Han visto ustedes algunos actores, actrices, ¿no? Que han utilizado este botox en exceso y básicamente han distorsionado su rostro? Zac Efron, por ejemplo, ¿no? Irreconocible estaba. Bueno, ahí también tenemos algunas proteínas que van a actuar como, en este caso, los venenos de serpiente. ¿Ya? Ahí están. Ahora, existen proteínas con una función de reserva. En el caso de nuestro plasma sanguíneo, nosotros tenemos una proteína que se llama albúmina. ¿Ya? La albúmina es la proteína de reserva más abundante en nuestro plasma sanguíneo. Dicho sea de paso, en el plasma sanguíneo también estarán las citoquinas, en el plasma sanguíneo también estarán las globulinas, por si acaso. Ahora, en el caso del huevito, ahí tenemos a la ovoalbúmina. En el caso de la leche tenemos a la proteína caseína. En el caso del trigo tenemos a la gluteína y a la gliadina. Y en el caso del maíz tenemos a la ceína. Todas esas son proteínas con función de reserva. Función antimicrobiana, bueno, ya de esta manera un poco sintetizadas, tenemos a la gramicidina, que es un antibiótico, y la miltefosina, que es un antiprotozoario, que va a combatir a la Leishmania brasilensis, que es un protozoario causante de una enfermedad que se conoce como la UTA, y que se transmite por la picadura del insecto conocido como chirimacha, ¿ya? O el insecto, su nombre científico del insecto se llama Lutzomia, ¿ya? Esa Lutzomia es la que
pica a la persona y le transmite este protozoorio que empieza a carcomerse la piel y parte de los músculos, ¿no? Entonces, hay que combatir la leishmaniasis utilizando esta medicina, que es la miltefosina, que es un tipo de proteína. En el caso de los neuropéptidos, o para que entiendan los neurotransmisores, ¿ya? Vamos a encontrar aquí al neuropéptido, encefalina, sustancia P, endorfinas. Por ejemplo, si es que hablamos de las endorfinas son un tipo de neurotransmisor que se van a activar cuando nosotros sentimos dolor. Alguien nos pisó el pie, ay, me duele, pero de pronto te deja de doler. Y esa reducción del dolor es porque se está liberando endorfinas. Es un tipo de proteína o neuropéptido, ¿ya? Ahí está. Profe, pero existen algunos otros neurotransmisores. También está la serotonina, está la acetilcolina, está la dopamina, está el ácido glutámico, ¿ya? Y cada neurotransmisor pues, va a tener sus funciones. Función antioxidante, tenemos aquí a nuestro amigo el glutatión, que actúa sobre el sistema inmunológico, fortaleciéndolo, desintoxica el organismo y también tiene una función energizante. Función reguladora. Aquí tenemos a nuestras amigas las ciclinas dependientes de cinasa, también se les considera, ¿ya? Ellas van a ser muy importantes porque van a regular esto que vemos en el gráfico que se llama el ciclo celular. Durante el ciclo celular hay dos periodos bien marcados. El periodo de la interfase, que es el periodo más largo, y el periodo de la división celular, que puede ser la mitosis o la meiosis. Aquí, en el periodo de la interfase, la primera etapa se llama la fase G1. Pero aquí la ciclina hace algunas interrogantes, ¿no? Acá tenemos la ciclina G1 y S, que indica, ¿no? El tamaño de la célula es correcto, el ambiente es favorable. Si las respuestas son positivas, entonces, ok, vamos a generar la duplicación de las organelas celulares y en este caso la célula incrementa su volumen. Pero aquí en el periodo G1 entra a tallar una ciclina que se llama la ciclina D. Profe, ¿por qué ella entra a tallar? ¿Por qué me dice ella? Porque ella dice, oye, mira, analicemos esta célula. A esta celulita la vamos a pasar a lo siguiente. La célula tiene dos formas. Si la ciclina dice, a esta célula la voy a mandar a un periodo de quiescencia. Quiere decir que no va a ser división celular, pero está quieta. Quiere decir que si más adelante nosotros la estimulamos a estas células, en el periodo de quiescencia, y utilizamos algunas tecnologías, vamos a poder generar que sí haga mitosis. Porque ¿qué células se mantienen en periodo de quiescencia? Básicamente aquellas que están altamente especializadas, como las neuronas y las células musculares. Ellas se mantienen en periodo de quiescencia o quietud, es decir, ya no pueden hacer división celular, están quietas para ello. Pero existen otras células a las que la ciclina D dice, estas celulitas ya no pueden hacer división celular y las voy a mandar a un periodo de senescencia. Profe, ¿y para qué las manda a un periodo de senescencia? ¿O por qué las mandó a ese periodo, dices tú? Las manda a ese periodo básicamente porque la senescencia es el lugar al que se mandan aquellas células que estén viejas o enfermas. Profe, ¿y para qué las manda ese periodo? Para que en esas células se produzca algo que se conoce como apoptosis. ¿Y qué es apoptosis, profe? La muerte celular programada. Quiere decir que por el proceso de senescencia, o las células que están en senescencia, son células que van a tener que desaparecer porque se van a autoeliminar debido a que son células viejas o enfermas. ¿Ya? Entonces, eso lo define la ciclina D. Entonces entenderás que cuando aparece por ahí alguna célula cancerígena y estas células cancerígenas se empiezan a propagar, entonces decimos, quiere decir que la ciclina D
no se ha dado cuenta de que esta célula es una célula enferma y la ha pasado, ¿no? La ha pasado para acá. Pero la está pasando por acá y aquí también se está cometiendo el error. Profe, ¿por qué se está cometiendo el error? Porque se supone que si ya pasó acá, aquí también tenemos a la ciclina S que van a ser indispensables para la replicación de ese ADN. Y fíjate que esa célula cancerígena está duplicando su ADN. Pero acá tenemos otro tercer control, que es la ciclina M, que es la que dice, oye, sí, esta célula tiene que pasar a mitosis. O sea, una célula madre tiene que generar sus células hijas. Y no hace el control, no se da cuenta de que esa célula es defectuosa, de que esa es una célula cancerígena, y entra a una mitosis descontrolada, en el cual esa célula cancerígena saca copias de ella y se empieza a multiplicar. Entonces, ese fue el error ya de las ciclinas. ¿Ok? Ahora, dentro de lo normal, lo que hace la ciclina M es definir, ¿no? El DNA está completamente replicado, porque si hay errores y si el ADN no se replicó, entonces dice, no, a esta célula no se puede replicar y ya no la pasa a mitosis. El tamaño de la célula es correcto. ¿Y por qué, profe, con el tema del tamaño de la célula? Porque tiene que darse cuenta o hacer como, algo así como se hace en el almacén, ¿no? ¿Qué hacemos en el almacén? Hacemos un conteo, ¿no? Hacemos un conteo, a ver, contamos, tenemos suficientes ribosomas, tenemos suficiente mitocondria, tenemos suficiente vacuola, tenemos suficiente peroxisoma, está correcto el aparato de Golgi, está correcto los sistemas de endomembranas, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, está correctamente replicado el ADN. Si todo es positivo, 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 está bien el tema del citoplasma con todos sus componentes, todo es positivo, 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 entonces, ok. Otra pregunta, ¿el ambiente es favorable? Y si la respuesta es ok, entonces sí, dice, ok, vamos a hacer la división celular. Pero ahí dense cuenta, ¿no? Aquellas que no hicieron senescencia pueden pasar, pasan todos los controles y se empiezan a reproducir. Bien. Ahora, proteínas que participan en el reconocimiento celular. ¿Se acuerdan que hace rato les mencionaba yo que en un paciente con diabetes mellitus puede ser que ya las proteínas receptoras de la membrana celular que deben dejar de pasar a la insulina no estén activas? Entonces, si no están activas, ya se genera lo que se llama intolerancia a la insulina, porque no están dejando ingresar a la insulina. Entonces, nosotros en nuestras células, a nivel de la membrana celular, y también parte del glucocáliz, que es una estructura que está antes de la membrana celular, tenemos estas proteínas de reconocimiento y que van a permitir, por ejemplo, reconocer bacterias, reconocer virus, reconocer hormonas. Y al reconocer, por ejemplo, virus y bacterias, van a ser factibles de que puedan responder, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de los interferones también, no? Ellas se percatan y hay una respuesta inmunológica, ¿ok? Bien, ahí están las proteínas que participan en el reconocimiento de algunos agentes patógenos, como también para el reconocimiento de hormonas inclusive. Transductor, en este caso, esta proteína conocida como la rodopsina va a ser muy importante porque se va a ubicar en la retina. La retina es una estructura presente en nuestros ojos que presenta a los conos y los bastones. Los bastones van a ser estructuras que nos van a permitir darnos cuenta de los colores, ¿ok? Ahora, tanto los conos y los bastones que están en la retina se van a unir o van a llevar, mejor dicho, la información hacia el nervio óptico, que es el segundo par craneal, y este nervio óptico se va a dirigir hacia el lóbulo occipital, donde finalmente hacemos la traducción de lo que estamos visualizando. Entonces, la rodopsina es una proteína transductora, ¿no? Ingresa la luz. Cuando ingresa la luz, ¿qué pasa con nuestro iris? Se acorta, ¿ve? Y cuando hay poca luz, entonces nuestro iris crece. Entonces, como que vamos
acoplándonos a lo que es la cantidad de luz, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que esta rodopsina es una proteína inestable y se altera fácilmente con energía lumínica, se decolora y descompone con la luz, pero en la oscuridad esta se recupera. Existen algunas proteínas, por otro lado, de uso industrial. Por ejemplo, los edulcorantes como el aspartamo, que es de 150 a 200 veces más dulce que el azúcar. Un ejercicio dice así. Algunas infecciones virales pueden provocar una reacción inmunológica potencialmente mortal, denominada tormenta de citoquinas, lo que te mencionaba, ¿no? En algunos pacientes con COVID-19. Estas últimas son proteínas que participan en la activación de procesos proinflamatorios y antiinflamatorios, producción de anticuerpos y activación. La mayoría me dice, profe, es una proteína defensiva, pero escúchense un detalle. Te dice acá. Mira. Algunas infecciones virales pueden provocar una reacción inmunológica potencialmente mortal denominada tormenta de citoquinas. ¿Y qué cosa eran las citoquinas? No son un tipo, si bien es cierto, de proteínas defensivas, pero si generan una respuesta así muy agresiva, demasiado agresiva, es porque no se regularon, ¿ya? Entonces, profe, las citoquinas cumplen una función tanto defensiva generalmente, pero si han generado esta tormenta de citoquinas es porque no se regularon adecuadamente, por si acaso, ¿ya? Profe, ¿y esa regulación en qué pacientes ocurre? Ya te mencioné. Lastimosamente el tema de la tormenta de citoquinas sucedió más en pacientes con obesidad mórbida, en pacientes con diabetes y en pacientes con hipertensión. Y estos procesos, sobre todo en este caso, fueron procesos inflamatorios, ¿no? Y el tema de producción de cuerpos y activación de células T helper. El problema con la tormenta de citoquinas fue que también en muchos de estos pacientes tenían el sistema inmunológico debilitado, no había una buena producción de anticuerpos, pero sí una inflamación severa. Cuadros de inflamación terribles. Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Italia, si bien es cierto, la OMS había indicado no se debe utilizar antiinflamatorios, los italianos empiezan a utilizar antiinflamatorios y eso va teniendo resultados. Y la gente va muriendo menos, ¿no? Después se dijo, oye, sí, dexametasona, pero con el caso de la dexametasona y la prednisona, había que tener cuidado. Luego se empiezan a dar cuenta que también el uso del ibuprofeno podría ser factible porque el ibuprofeno de alguna manera reducía que los virus empezaban, los virus se repliquen. Pero hay un detalle. Cuando se habla de ibuprofeno, dice, oye, pero no a todo paciente le puedes dar ibuprofeno. En efecto, un paciente con problemas renales no se le puede dar ibuprofeno porque le vas a generar una mayor complicación. En el caso de la dexametasona no se puede tomar demasiado porque también genera ciertas complicaciones y a lo mucho pues se receta tres dexametasonas en la semana, no más. Ahora, hay pacientes que obviamente estuvieron tomando dexametasona y de pronto dijeron, ¿por qué me hinché? Ese es un efecto colateral de la dexametasona que genera hinchazón en las personas. En el caso de un paciente diabético tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Un hito por ahí a la semana ya, bueno, para ayudarle en tema del desinflamante. ¿Ya? Pero sí, los italianos empezaron a utilizar y tuvieron una mejor respuesta y redujeron la tasa de muertes en ese entonces. ¿Ya? Pero eso, ahí se dieron cuenta que era por un tema de la tormenta de citoquinas. Bien, entonces aquí actúan como función reguladora y también por esa alteración es reguladora. Pero en términos generales es defensivo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo están estructuradas las moléculas de las proteínas? El constituyente básico de una proteína es un aminoácido.
Un aminoácido, ¿no? Mire, existen 80 aminoácidos, 300 aminoácidos diferentes en la naturaleza, pero solo 20, o sea, existen de 80 a 300 aminoácidos en la naturaleza, pero solamente 20 están presentes en los seres vivos. De esos 20 hay 10 aminoácidos que son esenciales y 10 aminoácidos que son no esenciales. Vamos a empezar hablando de los aminoácidos y entender que un aminoácido presenta estas tres peculiaridades. Un grupo amino, un grupo carboxilo y un radical R. Este radical R va a ser el que le va a dar las características peculiares a un determinado aminoácido. Ahora, cuando hablamos de un aminoácido en disolución acuosa, vamos a tener que si la molécula de aminoácido se ioniza cuando hay un cambio de pH, que puede ser un pH ácido o alcalino, eso se llama switch de iones, ¿ya? Por ejemplo, en este caso la lisina, un aminoácido básico, la molécula, ese conjunto tiene una carga positiva, y acá el aspartato tiene una carga negativa. Entonces, los aminoácidos pueden tener comportamiento anfótero dependiendo, ¿no? Algunos serán de carácter, en este caso básico, y otros de carácter ácido. Ahora, ahí está. El grupo amino capta protones y el grupo carboxilo cede protones. Ahora, como te mencionaba, los aminoácidos se pueden clasificar según la naturaleza de las cadenas R. Acá, por ejemplo, tenemos grupo amino, grupo carboxilo, ¿no? Y acá está su variante también. Entonces, algunos aminoácidos presentan un radical R cargados de pH neutro. Otros aminoácidos pueden presentar anillos aromáticos, mira, como la fenilalanina, la tirosina, el triptofano. Otros aminoácidos presentan un radical R apolar alifático. El grupo amino, el grupo carboxilo, y acá está su radical R apolar, ¿ve? Ahí tenemos la glicocola, la alanina, la valina, en fin. Los aminoácidos con carga R polares, pero sin carga, ¿no? Ahí está, mira, grupo amino, o grupo carboxilo, grupo amino, y acá está su cadena lateral, ¿ve? Ahí, entonces vamos entendiendo. Aminoácidos con carga R cargados positivamente a pH neutro. Acá tenemos, ¿no? Grupo carboxilo, grupo amino, y acá está su carga cargado con pH neutro. Ahí la lisina, aquí tenemos a la arginina y todo. Ya. Y acá la histidina, que también tiene, ¿no? Grupo carboxilo, grupo amino, y acá toda su cadena lateral. Ahora, la pregunta es cómo hace un aminoácido para unirse a otro aminoácido, ya que nos dice, ¿no? Las proteínas están formadas por aminoácidos. Ok. Pero los aminoácidos tienen que unirse precisamente para formar a las proteínas. Ahora, más allá de la clasificación de que es por el radical R, si es con anillo, sin anillo, si es con pH neutro, sin pH neutro, lo que tenemos que entender es que existen 10 aminoácidos esenciales. Y se les llama esenciales porque son aquellos que tenemos que ingerirlos con los alimentos. Básicamente, bueno, no solamente carne, sino también las verduras y las frutas. Sobre todo verduras. Sobre todo verduras. Que brócoli, que coliflor, que por ahí la beterraga, que por ahí la zanahoria, que por ahí la alcachofa, ¿no? Y otras verduras que tenemos, que por ahí el zapallo y todo eso. Entonces, eso nos va a ayudar. Ahora, por ejemplo, el aminoácido histidina es responsable de impulsar a que los tejidos crezcan y se regeneren. Y entonces, un niño va a necesitar este aminoácido para crecer. Y bueno, si es que obviamente en el transcurso de la vida hay células que se van a dañar, estas se tienen que regenerar. Y esa va a ser una función de la histidina. La isoleucina, ella regula la cantidad de azúcar en la sangre. Y entonces nos damos cuenta que los niveles de glucosa
para estar regulados necesitan de este aminoácido que viene a ser la isoleucina. En el caso de la lisina, ella se encarga de absorber el calcio, nos va a ayudar a formar una proteína que es el colágeno y además nos va a ayudar a producir anticuerpos. Y entonces ahí la lisina es un aminoácido que estaría participando también como parte de nuestro sistema inmunológico. En el caso de la leucina, ella nos ayuda a cicatrizar los tejidos musculares, la piel y los huesos que pueden haber estado dañándose. Y entonces ahí es un aminoácido esencial que va a participar como formador de una proteína estructural, ¿no? En el caso de la metionina, es un potente antioxidante. Cuando hablamos de antioxidante, implica a evitar que nuestras células envejezcan rápidamente, ¿ya? Y además es un protector frente a radiaciones. La fenilalanina es otro aminoácido que nos ayuda a mejorar nuestro estado físico, pero también a disminuir los dolores. En el caso de la treonina, es una proteína que regula la proporción de las proteínas y regula que se acumule la grasa. Es decir, va a participar en los procesos de la lipólisis o degradación de las grasas. Porque quiere decir que una deficiencia de este aminoácido va a ser factible que tengamos una tendencia a almacenar mayor cantidad de grasa. Exacto. En el caso del triptofano, él disminuye el insomnio, la ansiedad y la depresión, y que va a ser un aminoácido indispensable también para la producción de un neurotransmisor, que en este caso es la serotonina. Ya que cuando se produce la serotonina también estimula la liberación de una hormona que se llama la melatonina, que es la que controla el ritmo circadiano, es decir, el tiempo que usted va a estar despierto y el tiempo que usted va a dormir, y además ayuda a regular o a fortalecer el sistema inmunológico. De ahí la importancia del triptofano. Y la valina, que va a ser esencial pues, en el metabolismo celular. Entonces, si hay una deficiencia de valina, el proceso del metabolismo celular, llamado, por ejemplo, respiración celular, no va a ser muy efectivo. Ahí están los aminoácidos esenciales. Pero también tenemos otros 10 aminoácidos, y aquí vamos a mencionar solamente algunos, que son los no esenciales. Quiere decir que nuestro bello cuerpito sí tiene la capacidad de producirlo. En este punto tenemos a los siguientes. Un momento. Bien, disculpen chicos. Por ejemplo, en el caso del aminoácido alanina, ella nos ayuda a el metabolismo de la glucosa también y a fortalecer el sistema inmunológico. Porque me doy cuenta que hay un aminoácido esencial y un aminoácido no esencial que participan en la regulación de la glucosa, en efecto. La asparagina actúa de manera positiva en el control del metabolismo de las funciones del sistema nervioso y equilibrio emocional también. Entonces, a veces puede haber en algunas personas que están con cuadros de depresión marcadas, y eso también tienen que entender esto, ¿no? A veces hay personas que tienen este desconocimiento y cuando ven a alguien con cuadro de depresión dicen, ay, que esas son sonceras. No son sonceras, tienen que entender. Y bueno, aquí también hay que hacer un análisis detallado de cómo está nuestro balance bioquímico. Puede ser que una persona esté con ese cuadro de depresión porque le falta justo este aminoácido y porque es una persona que tal vez no se está alimentando bien, y si bien es cierto, estos aminoácidos son elaborados por nuestro cuerpo, se necesita de una buena alimentación para que nuestro cuerpo también los pueda elaborar. ¿Ya? Y entonces aquí puede ser que hay un desequilibrio emocional por un tema de que falta el aminoácido. Ahora, el ácido aspartico, él aumenta la resistencia y rejuvenece la actividad celular, mientras que el ácido glutámico actúa como neurotransmisor, y después de la glucosa, este ácido glutámico va a ser el principal combustible del cerebro que nuestro cerebrito lo utiliza después de la glucosa. Entonces ahí tenemos un ejemplo de los aminoácidos no esenciales
y esenciales y sus funciones. Ahora, si estamos diciendo que una proteína se forma por aminoácidos, los aminoácidos se van a tener que unir unos a otros. Para unirse, ¿qué cosas necesitan? ¿Se acuerdan ustedes, no? Un aminoácido presenta su grupo carboxilo y presenta su grupo amino. Eso quiere decir que en un enlace peptídico se va a juntar el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. Cuando esto sucede, se libera una molécula de agua. O sea, profe, aquí hay un enlace o que se produce una condensación, claro, y se libera una molécula de agua. ¿Ya? Y aquí está el enlace peptídico. Entonces, nosotros podemos encontrar dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, ¿no? Por ejemplo, un dipéptido es aquel que está formado por dos aminoácidos. Por ejemplo, ahí tenemos la carnosina. Oligopéptidos están formados de 3 a 10 aminoácidos. Habíamos hablado del glutatión, que nos da energía, ¿verdad? En el caso de los polipéptidos están formados de 11 a 50 aminoácidos. Ahí tenemos al glucagón. Y la proteína más chiquita, por ejemplo, es la insulina, la proteína propiamente, porque está formada por 51 aminoácidos. Profe, pero el glucagón también lo he puesto como proteína. Sí, porque está formado por polinos o por varios aminoácidos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de estos péptidos, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se organiza una proteína? Una proteína tiene 4 niveles de organización o estructuras. La estructura primaria es aquella que está formada solamente por una sola cadena de aminoácidos. En la estructura secundaria es que se han juntado 2 cadenas de aminoácidos, o sea, como si juntáramos 2 estructuras primarias. En la estructura terciaria es como si se hubieran juntado las estructuras secundarias, y en la estructura cuaternaria como si juntáramos las estructuras terciarias. Para entender mejor esto, mira acá. El nivel primario es la secuencia de aminoácidos que la componen, ordenados desde el primer aminoácido hasta el último. ¿Ya? El primer aminoácido, ojo, siempre tiene libre el grupo amino, y el último siempre tiene libre el grupo carboxilo. Y esto del nivel primario nos va a servir para entender las propiedades funcionales, identificar a la familia a la que pertenece la determinada proteína, ¿no? Porque como que familia, lo que pasa es que ahorita vas a ver que hay proteínas fibrosas, proteínas globulares, si es una proteína simple o si es una proteína compleja, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? El nivel primario. En el caso del nivel secundario, este nivel secundario se genera por la interacción de los aminoácidos, en este caso de las cadenas simples, que se van a unir con otras mediante la acción de los chaperones. ¿Ya? Y estos chaperones lo que van a dirigir es qué forma debe adoptar esta estructura. Por ejemplo, acá se van a estar uniendo 2 cadenas simples por medio de una estructura que se llama el alfa espiralado. ¿Pero esa será la única estructura que adopta el nivel secundario? Pues no. Hay otra estructura que le llamamos la hoja plegada, y eso se le llama la beta hoja plegada, ¿ok? Entonces, esas son las 2 formas en las que se ordena el nivel secundario, ya sea en forma de alfa hélice, así le dicen, o alfa espiralada, o en forma de hoja plegada. En el caso del nivel terciario, es como si juntáramos esa alfa con la hoja plegada. Ahí está la estructura terciaria, como si hubiéramos juntado las 2. Y entonces, esta unión puede formar estructuras globulares, donde se presenta una estructura terciaria que están presentes 2 o 3 tipos de estructuras secundarias. Pueden estar estos 2, o pueden estar formadas por 2 estructuras alfa y una estructura plegada. Las fibrosas presentan la estructura terciaria al igual que la estructura secundaria,
Y de ahí que algunos bioquímicos la consideran solo secundaria, ¿ya? Ahora, lo importante es entender que la estructura terciaria determinará la función de algunas proteínas. Por ejemplo, la mioglobina es una estructura terciaria, o tiene estructura terciaria. Ahora, los enlaces a nivel terciario pueden ser de los siguientes tipos. Por ejemplo, fuerzas fuertes o puentes disulfuro, que son estas que están acá, por ejemplo, entre el aminoácido cisteína y cisteína, o la atracción electrostática que se da entre estos aminoácidos de estas cadenas, ¿no? En las aspartatulicinas, o enlaces puentes de hidrógeno, ¿no? Como la que se da entre la glucina y la serina, o puentes o interacción hidrofóbica, ¿no? La tirosina y la fenilalanina, por ejemplo, o la valina y la isoleucina, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, también existen pues las famosas fuentes de Van der Waals, ¿ya? Que son básicamente fuerzas débiles, ¿no? Son fáciles de romper. En el caso del nivel cuaternario, este está formado por la unión de dos o más estructuras terciarias. Entenderás entonces que el nivel cuaternario es una estructura ya muy pesada, ¿ya? Por eso se les conoce como oligoméricos. Y cada uno pues tendrá sus estructuras, ¿no? Terciarias, y estas van a ser llamadas protómeros. Acá está, mira, cadena B, cadena alfa, cadena beta, cadena alfa. Mira. Y estos protómeros pues van a estar unidos mediante enlaces puente hidrógeno. Profe, ¿acá por qué le ponen esto? Lo que pasa es que esta es la proteína hemoglobina, que tiene estructura cuaternaria, ¿ya? Y ahí está, mira, la presencia del hierro. Ahora, miren, las proteínas tienen sus peculiaridades, y dentro de sus peculiaridades hay que mencionar, por ejemplo, aquellas proteínas que son específicas, por ejemplo, las enzimas. Usted no va a ver a la maltasa teniendo la acción que va a hacer la lactasa. ¿Por qué? Porque la maltasa desdobla a la maltosa y la lactasa desdoblará a la lactosa. Entonces, cada enzima es específica. Lo mismo que las inmunoglobulinas o anticuerpos. Ya hemos mencionado, la inmunoglobulina A no va a ser lo mismo que hace la inmunoglobulina M. Cada una tendrá su función. Ahora, el tema de la solubilidad, por ejemplo, las proteínas fibrosas son insolubles, las globulares sí van a ser solubles, y esto porque la cadena R apolar es hacia el exterior y la otra R es hidrofílico hacia el exterior. La primera al interior y la otra hacia el exterior. Estas proteínas globulares, para que sean así, influyen pues la salinidad del medio y el pH del medio. El tema del comportamiento ácido-base, o también conocido como comportamiento anfótero, dependerá mucho de su cadena lateral R. No depende del grupo amino y el grupo carboxilo, porque estos dos, cuando se juntaron, desaparecieron. Ahorita vamos a ver, un ratito. En el tema de la desnaturalización, y esto es generalmente lo que más resalta, ¿no? Dentro de las propiedades de las proteínas, ya que la desnaturalización se puede dar por cambios de temperatura o cambios en el pH y por la presencia de otras sustancias. La desnaturalización puede ser reversible o irreversible. Profe, ¿pero qué es desnaturalizar la proteína? Desnaturalizar a la proteína es que esta proteína pierda esa estructura terciaria, cuaternaria o secundaria, pero ojo, una proteína puede perder su estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, pero no va a perder jamás su estructura primaria. Se tienen que mantener esa estructura primaria, ¿ok? Y bueno, se puede, pues, algunas pueden renaturalizarse, mientras que otras no. Entonces, cuando clasificamos a las proteínas, hemos visto hace un rato la clasificación de las proteínas según su estructura, o básicamente según lo que hacen, ¿no? Si son de defensa, si son estructurales. Y acá vamos a ver, por ejemplo, según la estructura, si es que son fibrosas o si son globulares. Entonces, las fibrosas presentan la forma de fibra y son insolubles en agua.
Y hemos hablado del colágeno, de la queratina, de la elastina, de la fibroína y la fibrina, ¿no? Ahí están donde los encontramos. Los globulares que presentan forma globular y sí son solubles en agua. Ahí tenemos los anticuerpos, las enzimas, las histonas, los interferones, la hemoglobina y las tubulinas, de las cuales ya hemos hablado. Por su complejidad, cuando solamente están formados por aminoácidos nada más, ahí tenemos la tubulina, la actina y miosina, la lisozima, la ceína, la gladina, la queratina y la volumina. Aquellas conjugadas, esas que son porque están formadas tanto por aminoácidos y además otros componentes. Por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Su grupo M es la que contiene el hierro y la globina que viene a ser la parte proteica. Los citocromos son proteínas que se encargan de transportar electrones y participan en la respiración celular. Ya hemos visto la mioglobina y la miosina. Glucoproteínas, la mucina, interferón, anticuerpos, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Tenemos fosfoproteínas como la caseína, la pepsina y la vitelina. Metaloproteínas en el caso de la hemocianina, que presenta cobre, o la ferritina que presenta hierro. Y las lipoproteínas, ¿no? ¿Se acuerdan? LDL, que es una lipoproteína de baja densidad y que lleva el colesterol de los tejidos o del hígado hacia los tejidos, y el HDL, que viene a ser el colesterol de alta densidad, que llevaba al colesterol de los tejidos hacia el hígado para que pueda ser degradado, ¿verdad? A ver, ¿recuerdan cuando decíamos cuánto de HDL debería haber? ¿Cuál era el valor normal de HDL? Según el examen de sangre, el valor normal de HDL debe ser mayor a 60 miligramos por decilitro de sangre. Y el LDL debe estar por menos de 100 miligramos por decilitro de sangre. Profe, si hay, por ejemplo, 110 LDL y encuentro 40 HDL, esta es una persona con un colesterol alto, y esta elevación del LDL es preocupante porque puede estar relacionado a arteriosclerosis de ese paciente. Entonces, esa es una lipoproteína. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente está formada por proteínas, sino por otra molécula, que en este caso es lípidos. Bien. Ahora, las enzimas van a ser otro tipo de proteínas, por si acaso, ¿ya? Las enzimas son un tipo de proteínas que se encargan de catalizar ciertas moléculas. O sea, van a disminuir la energía de activación y el tiempo de activación. O sea, cuando una molécula tiene que ser, digamos, degradada, va a utilizar cierta energía. Si no se utiliza a la enzima, la energía de activación es mayor, y mientras utilizamos a la enzima, la energía de activación es menor. Ahora, cuando yo te digo sustancia, básicamente a la sustancia le llamamos en términos sencillos como sustrato. Sustrato es toda aquella molécula sobre la que va a actuar una enzima. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las enzimas? Son biocatalizadores, ya sabemos, actúan sobre ciertos sustratos, son específicas. Lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Usted no va a ver a la maltasa actuando sobre la maltasa, actuando sobre la lactosa, no. Ni vas a ver a la lactosa actuando sobre la sacarosa, ¿no? A la lactasa actuando sobre la sacarosa, no. Cada una es específica. Otro detalle es su capacidad catalítica, ya que son pequeñísimas cantidades las que se utilizan para actuar sobre ese sustrato. Son sensibles debido a su naturaleza proteica, así que pueden ser sensibles a la temperatura o a sustancias ácidas. Y otro detalle es que son reutilizables. Por ejemplo, si es que tenemos, vamos a imaginar, no hemos tomado leche, ¿ya? Si es que tenemos suficiente lactasa, esa cantidad va a ir degradando, y mientras exista todavía el sustrato, lo que va a hacer la lactasa es que va a seguir degradando. Pero hay una pregunta que uno de sus compañeros hizo: profe, ¿por qué
tenemos la intolerancia a la lactosa. Ya. El tema es que nosotros somos los únicos mamíferos que ya estando en estado adulto, o sea, ya pasamos la primera infancia, seguimos tomando todavía leche. Usted en el reino animal general no va a ver pues al oso panda ya en estado adulto querer tomar leche, no lo va a hacer. Igual en perros y gatos no hay. El que le da al gato a veces un poco de leche, a veces somos nosotros, y ese también cometemos un error, porque a veces tú le das un poco de leche al gatito y luego revisas y el gatito está con un cuadro de diarrea. ¿Por qué? Porque él ya no tiene la capacidad de producir lactasa. Ese es el detalle con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que cuando ya empezamos a tener 13, 14, 15 y vamos creciendo, la cantidad de enzima lactasa que es producida por nuestro intestino delgado disminuye. Al disminuir y nosotros tomar la leche, leche entera, llamémoslo así, o la leche evaporada, pero que tiene lactosa, entonces no hay suficiente cantidad de lactasa para degradarla. ¿Por qué? Porque no se produce, o sea, a medida que vamos creciendo va disminuyendo. Y eso ya nos genera pues como una especie de la reducción a o sea, no podemos procesar. Ahora, no vayas a confundir esto de que no se puede procesar porque a algunas personas se les afloja el estómago y todo ello, ¿no? Hay otros pacientes que sí son netos intolerantes a la lactosa. Porque como que netos intolerantes a la lactosa, que cada vez que consumen leche hay una reacción alérgica, se enroncha. Esa es una verdadera intolerancia a la lactosa, porque basta que tomen cualquier producto, o sea, por ejemplo, si le invito un puré, y el puré esto obviamente lleva leche, basta que pruebe ese puré, él se va a enronchar. Toma queso, ¿no? Y tiene lactosa, se va a enronchar. Ese es un verdadero intolerante a la lactosa. Es una enfermedad bastante rara que ocurre en una pequeña fracción de la población, pero lo que sufre la mayoría de la población es el hecho de esa reducción de la cantidad de lactasa en el intestino delgado y que como no hay suficiente, entonces nos genera ciertas complicaciones. Ahora, ¿cómo es la estructura molecular de una enzima? Obviamente, una enzima, como es un tipo de proteína, tendrá sus aminoácidos estructurales, tiene sus aminoácidos de fijación y tiene sus aminoácidos catalíticos. ¿Cómo es que actúa una enzima? Lo primero que hace la enzima es el reconocimiento del sustrato, ¿no? Se reconoce el sustrato y aquí fíjense que cuando se reconoce el sustrato forma como si fuera esta la llave y el candado, ¿no? Entonces hay un acoplamiento y como esto se acopla adecuadamente, entonces ahora la enzima va a actuar sobre ese sustrato y va a desdoblarlo generando los productos. Entonces, ¿cómo se empezó a explicar esto de la acción de la enzima? Uno de los primeros que explicó fue esta del modelo llave y cerradura de Emil Fischer, porque decía, no cada enzima cerradura solo puede unirse a abrirse con un sustrato y su llave. No obstante, la que más se utiliza o la más aceptada es esta, el modelo de ajuste inducido de Coulson, que menciona que la enzima modifica su estructura para acoplarse, pero, ¿no? Está modificando su estructura para acoplarse, pero al final recupera su forma. ¿Okay? Miren, ahora, dentro de lo que son las enzimas digestivas, a nivel de nuestra boca, nosotros en la boca producimos la tialina o amilasa salival. Ella actúa sobre los almidones, ¿no? Y proporciona disacáridos. La amilasa pancreática también actuará sobre el almidón y produce disacáridos. Ahí está. Ahí dice, me llamo amilasa, ella empieza a desdoblar al almidón. Una
vez que tenemos los disacáridos, esos disacáridos van a estar en el intestino delgado y en el intestino delgado se van a desdoblar. La maltasa desdobla la maltosa, que está formada por dos glucosas, la sacarasa desdoblará a la sacarosa, que está formada por glucosa y fructosa, y la lactasa, que la vemos ahí, que va a desdoblar a la lactosa, que contiene glucosa y lactosa. He mencionado que a nivel del intestino delgado, a medida que vamos creciendo, pues hay una reducción de lactasa, y por lo tanto, cuando tomamos leche sin deslactosar, se nos hincha el estómago, ¿no? Se nos hincha, algunos tienen náuseas, algunos se les afloja el estómago, ya. Entonces, como todavía quieren consumir leche por el tema del calcio, es mejor consumir productos deslactosados, ¿no? Por ejemplo, el yogur, como ya se fermentó, ya se rompió la lactosa. Entonces, el yogur sí es recomendable. Y la leche deslactosada. Ahora, no te vayas a olvidar de lo siguiente, ¿eh? A veces hay chicos que dicen, yo tengo intolerancia a la lactosa. Cada vez que tomo leche se me hincha el estómago. Y a veces le digo, oye, a veces sientes que te arde el estómago. Y me dicen, sí. ¿Sientes eructos de vez en cuando? Sí. Ya, y eso es porque este chiquito o chiquita, niño, jovencito, jovencita, puede estar más bien con un cuadro de gastritis. Y cuando hay gastritis no se debe tomar leche, porque va a irritar más las paredes del estómago, por si acaso, ¿ya? Entonces a veces los chicos confunden y dicen, no, la leche me está haciendo daño, que esto, que el otro, y no es porque tengan una intolerancia real a la lactosa, sino porque están con otro cuadro clínico que es gastritis. Eso hay que ir descartando. La lipasa, por otro lado, es una enzima que va a actuar sobre las grasas, ¿no? Y proporciona ácidos grasos y glicerina, y le produce el páncreas, la lipasa pancreática y la lipasa intestinal. Tenemos a las proteasas, aquellas que van a actuar sobre las proteínas, y en este grupo tenemos a la pepsina, que proporciona péptidos y aminoácidos y que se produce en el estómago. Miren, cuando hablamos de enzimas, podemos encontrar otras enzimas importantes como la anhidrasa carbónica, que nos ayuda a mantener nuestro pH sanguíneo. La luciferasa es una enzima que fue aislada de la medusa y también responsable de la bioluminiscencia en las luciérnagas. ¿Ya? Las medusas, ustedes han visto, ¿no? Algunos documentales que ven a las medusas en medias transparentes, medias brillosas. Eso es gracias a su enzima luciferasa. El alcohol deshidrogenasa es una enzima utilizada por nuestro hígado y que ayuda a la degradación del alcohol precisamente. El triofosfato o triosafosfato isomerasa va a ser importante en el metabolismo de los azúcares, y tenemos al citocromo P450, que es una proteína que modifica algunos fármacos y compuestos tóxicos que ingresan a nuestro organismo. Si es que hablamos, por otro lado, de cofactores y proenzimas, hay que mencionar lo siguiente. Profe, ¿qué cosa es una apoenzima? Una apoenzima es una enzima en estado inactivo. Las enzimas en estado inactivo necesitan de su amigo el cofactor. Cuando el cofactor actúa sobre esa apoenzima, entonces se vuelve una holoenzima, quiere decir una enzima que ahora sí va a tener la capacidad catalítica. ¿Okay? Y en caso de las proenzimas, estas son proteínas sin actividad catalítica, pero que son precursores de enzimas. En este punto, necesitarán de la acción de un inductor. Por ejemplo, el zimógeno es fraccionado hasta la enzima activa. Acá tenemos, ¿no? Proenzima, o también llamado zimógeno. Por ejemplo, la amilasa salival necesita de su activador, el cloro, para transformarse en amilasa activa. El pepsinógeno, que se empieza a elaborar en el estómago, necesita del ácido clorhídrico para convertirse en pepsina. El tripsinógeno necesita de un activador conocido como enterosinasa, elaborado en el intestino delgado, para transformarse en tripsina intestinal, y el quimiotripsinógeno en tripsina, para transformarse en quimiotripsina. Profe, ¿y ese activador tripsina quién lo produce? El páncreas.
Profe, yo veo acá pepsina, tripsina, quinotripsina. ¿Por qué? Todos ellos van a encargarse de degradar a las proteínas. Pero tantos, profe, es que acuérdense, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto proteínas cuaternarias? Esa proteína cuaternaria se tendrá que empezar a desdoblar, ¿no? A terciaria, a secundaria, y luego quedarse solamente con la estructura primaria, ¿sí o no? Ahora, si ya se tiene la estructura primaria, esa estructura primaria se tiene que seguir desdoblando, ¿no? Y llegar hasta dipéptidos, y luego en el intestino delgado tenemos las dipeptidasas que van a romper esos dipéptidos y se van a generar los aminoácidos. Entonces, esas proteínas tienen que ser degradadas de lo macro hasta lo micro. Entonces, por eso es que hay varias enzimas que ayudan a degradar a las proteínas, por si acaso. Profe, ¿por qué? Porque tienen que entender ustedes lo siguiente. Cuando ustedes comen carne, dicen, sí, estoy comiendo las proteínas, ya. Pero esas proteínas que tú has ingerido en la carne, cuando lleguen a convertirse en aminoácidos, tu cuerpo va a decidir qué cosas necesita. Por ejemplo, vamos a imaginar, no comiste carne y tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Necesito proteínas para regenerar acá esta herida, porque este individuo se ha hecho una herida, ¿no? En tal lugar y necesito proteínas para ella. Ya, entonces elaborará proteínas para aquello. Otro dice, ¿no? A ver, está comiendo carne, perfecto, no tiene ninguna lesión, pero he recibido la señal de la hormona de crecimiento, entonces tengo que estimular el crecimiento, la formación de huesos y músculos. Entonces, esos aminoácidos que ingresan a nuestro cuerpo ingresan como proteínas. Se tienen que degradar hasta aminoácidos y esos aminoácidos se van a volver a juntar para formar determinadas proteínas que nuestro cuerpo necesita. Profe, ¿por qué me dice eso? ¿Sabes por qué te digo eso? Porque un engaño muy común que hay en la tele es vender colágeno. Y te dicen, consume colágeno. Tú estás comiendo colágeno o comprando colágeno y no entendiendo que esa proteína de colágeno cuando ingresan a tu organismo, por ejemplo, me salió una arruga, yo quiero disminuir la arruga, entonces me tomo colágeno, pero a veces puedes tener algunas otras necesidades en tu organismo que no sean necesariamente reparar la arruga. Eso es lo último. Entonces tú vas a comer colágeno, pero justo hay enzimas que necesitas para otra función. Y se va a utilizar esas enzimas o esos aminoácidos para hacer esa otra función que tu organismo más esté necesitando. Por eso es que realmente hay que entender que las proteínas que debemos ingresar básicamente son sanas, ¿no? Ahora, salvo que exista ya una deficiencia marcada en el organismo, de que estás con cansancio, debilidad, ¿no? Y ahí en el video que puedes ver, ¿no? Que hay ciertas condiciones para entender que hay una deficiencia. Entonces ya el médico dirá, ¿sabe qué, señor? Aparte de sus alimentos, ahí recién te recetará, ¿no? Aminoácidos para que consumas. Pero si no es así, no tienes que consumir, por si acaso, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos algunos cofactores orgánicos no proteicos que son termoestables y que unidos a una coenzima constituyen la enzima o forma catalíticamente activa la enzima. Ahí está para que ustedes lo puedan ver. Y fíjense en la coenzima Q10, que también se le conoce como ubidecarona o coenzima Q, que es común a casi todas las células mitocondriales y por lo tanto, si van a ser comunes a todas las células mitocondriales, ellas van a generar pues energía, ¿no? Básicamente el 95% de energía del cuerpo humano. Y se le considera un antioxidante, es decir, evitará el envejecimiento prematuro de nuestras células y sí se recomienda como suplemento dietético, sobre todo ya en personas mayores, porque esta coenzima deja de sintetizarse. ¿Ya? Y entonces ahí vemos pues el anciano con mayor dificultad para la obtención de energía. ¿Ya? Bien, a ver, un ejercicio de aplicación dice así. En un tubo, en el tubo 1, hay una solución que contiene células de hígado de res
Y en el tubo 2 hay una solución de células extraídas de hojas de plátano. Suponiendo que se desea eliminar por completo todos los componentes de las células presentes en ambos tubos, usted cuenta con 3 enzimas digestivas diferentes. C digiere los carbohidratos en general. L digiere lípidos. Y Q que digiere proteínas. ¿Ya? Para alcanzar su objetivo, pues, debes emplear la menor cantidad posible. Profe, pero yo veo L y P. Vamos a ponerle acá, vamos a cambiar. Para que estemos más claros, ¿ya? Ahí está. Ahora tú dices, ¿no? Para alcanzar el objetivo debes emplear la menor cantidad posible de enzimas, por lo que debe agregar a los tubos 1 y 2 respectivamente. Ahora tú dices, ¿no? Profe, ya me dio la respuesta, ya. Pero ¿por qué al tubo 1 le puse L y P? ¿Por qué al tubo 1 le puse L y P y no le puse C? ¿Por qué? ¿Qué tiene el tubo 1? Hígado de res. Y el hígado de res, ¿qué tiene? Tendrá proteínas, pero también tiene lípidos. Profe, o sea que en el hígado de res no hay tanto carbohidrato. No. Pero en el plátano sí hay carbohidratos, también hay lípidos y también hay proteínas. Por eso es que al grupo 2, al tubo 2 le echo las 3 enzimas. ¿Ok? Acá dice. A ver, ustedes solitos, ¿ah? Dice acá. La chimoltrufia se quejó de dolor de estómago y acidez. El botijas le aconsejó que tomara jugo de limón, mientras que el chompiras le aconsejó que tomara leche de magnesio. Al respecto, ¿cuál de estos consejos crees que funcionará y cómo? A ver, muy bien. Porque la leche de magnesio va a neutralizar el exceso de acidez en el estómago, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora dice, los aminoácidos que en medios biológicos generan cargas eléctricas negativas son los que tienen carácter. Bien, el tipo de aminoácidos que generan cargas eléctricas negativas van a ser los que tienen carácter ácido, por si acaso, ¿ya? Bien, a ver, está, solitos. Las actividades químicas de las células se aceleran por... Muy bien, las enzimas. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos, ¿ya? Y en cuanto a los ácidos nucleicos, ellos van a ser biomoléculas pentanarias, porque ya entra a tallar, aparte del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entra a tallar el fósforo. Son moléculas orgánicas, obviamente, por el enlace carbono-carbono. Y son de elevado peso molecular. Profe, ¿por qué son de tan elevado peso molecular? Porque a diferencia de las proteínas que estaban formadas solamente por aminoácidos, en el caso de los ácidos nucleicos, ellos están formados por nucleótidos. Y un nucleótido está formado por 3 moléculas diferentes. Una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Entonces, esos 3 se van a conectar y es más, los ácidos nucleicos van a ser considerados como polímeros de nucleótidos, es decir, van a estar formados por varios nucleótidos. Ahora, ¿cuándo fueron descubiertos? Friedrich Mischer llega a aislar unas moléculas ricas en fosfatos y las llama nucleínas. ¿Okay? Entonces, él es el primero en analizarlas, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes los ácidos nucleicos? Una de las funciones más importantes que tienen los ácidos nucleicos es la de conservar y expresar la información genética. Y es que toda esa información genética se almacena en el ADN. Pero el ADN tiene la capacidad de transcribir su información a otra molécula que se llama el ARN. Ese ARN tiene
la capacidad, ¿no?, de traducir esa información para luego formar a las proteínas. O sea, profe, esas proteínas que hemos estado viendo, ¿no?, y que usted me está mencionando, que nuestro cuerpo necesita diferentes proteínas, para que se produzcan, han tenido que recibir la orden directa ¿de quién? Del ADN, mediante este mecanismo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. En otras palabras, un error que cometa el ADN va a generar proteínas que no se van a elaborar bien. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, hay enfermedades como la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Tay-Sachs, que obedecen al funcionamiento inadecuado de ciertas organelas que no pueden elaborar determinadas enzimas. ¿Y las enzimas qué eran? Un tipo de proteínas. O sea, existen enfermedades de carácter mitocondrial, de carácter lisosómico, que definitivamente están relacionados a alteraciones en el ADN, por si acaso. Miren, ahora, ¿cuáles son las funciones biológicas de los ácidos nucleicos? Ellos van a ser responsables de la evolución. Y que hay que entender que el humano empieza a cambiar de Australopithecus afarensis a Homo sapiens sapiens a lo largo de la historia, debido a que el humano también empieza a cambiar un poco su alimentación. Pasa a ser de ser un organismo netamente herbívoro a ser un organismo omnívoro, es decir, acumula o empieza a comer carne. Y la carne que empieza a comer en un inicio es la carne cruda, por eso es el tema de la mandíbula bien ancha. Pero después de que descubre el fuego, entonces ya empieza a cocinar su carne y la mandíbula pues deja de ser tan grande, ¿no? Y nosotros pasamos de ser presa a ser cazadores. Y entonces ahí está la evolución. Ahora, otro detalle es que transmiten las características de una generación a otra. Miren, ella es nieta de ella. Profe, se parecen bastante, claro. Esta es ella. Entonces acá vemos madre a la izquierda e hija a su derecha. Y vemos, ¿no?, cómo la nieta se parece a su abuela y obviamente a su mamá también. Ahora, existen algunos nucleótidos que no necesariamente están en el núcleo de la célula. Sin embargo, van a ser muy importantes para el funcionamiento de la célula en sí. Pueden actuar como reguladores metabólicos, aportando energía. Algunos pueden participar como coenzimas y otros pueden ser mensajeros químicos. Por ejemplo, los portadores de energía, aquí tenemos el famoso adenosín trifosfato. ¿Y por qué se llama adenosín trifosfato? Un detalle, chicos. Yo les decía hace un rato, los ácidos nucleicos, su constituyente básico son los nucleótidos. Un nucleótido que tiene una base nitrogenada, un azúcar pentosa, que en este caso es la ribosa, y un grupo fosfato. En este caso, si solamente tiene un grupo fosfato, se le llama adenosín monofosfato. Si tiene dos, se le llama adenosín difosfato. Y si tiene tres, se le llama adenosín trifosfato, que básicamente es la moneda energética. ¿Ok? Y fíjate que los fosfatos son enlaces de alta energía. Por otro lado, podemos encontrarla como componentes de cofactores enzimáticos, ya que actúan en procesos redox. ¿Qué son procesos redox? Procesos de oxidación y reducción. Y estos van a ser importantes porque aquí vamos a encontrar moléculas que van a participar durante la respiración celular. ¿Qué moléculas, profe? Fíjate que cuando se produce la ruptura de la molécula de la glucosa, se libera, si bien es cierto, 2 ATP, pero también se libera esta molécula conocida como NADH, nicotina adenosín dihidrogenasa. Ella va a hacer un viajecito hacia las crestas mitocondriales donde se da esta cadena transportadora de electrones. Quiere decir que ese NAD al final se va a transformar en ATP. Ahora, cuando se ha desdoblado el piruvato, esos piruvatos van a ingresar al interior de la mitocondria y se va a realizar lo que es la formación de la acetilcoenzima A y luego se va a
realizar el ciclo de Krebs. Una serie de reacciones químicas en las que se van a producir estas moléculas también, NAD y FAD. Pero estas NAD y FAD no se van a quedar ahí, sino que de aquí van a hacer un viaje nuevamente hacia las crestas mitocondriales, donde la cadena transportadora de electrones producirá ATP. Entonces acá nos hablan de fosforilación a nivel del sustrato y fosforilación oxidativa. Quiere decir, como siempre dicen, ¿no? Participan como con factores enzimáticos. Quiere decir que al final estos dos señores van a ayudar a producir adenosindrifosfato, que es la moneda energética. Ahora, ¿qué más? Algunos de ellos van a actuar como mensajeros químicos y ya nos ha venido en examen de admisión. Profe, esto de mensajeros químicos, sí. Porque yo hace rato decía, ¿no? Acuérdense que tenemos en la membrana celular proteínas que van a ser proteínas que en este caso receptoras o de reconocimiento. Entonces, hay ciertas hormonas que además de la proteína de reconocimiento que va a estar, acá esta es una proteína de reconocimiento, y acá está viniendo, por ejemplo, una hormona. Por ejemplo, esta es la hormona, en este caso puede ser la adrenalina, ¿ya? La adrenalina quiere ingresar, la va a reconocer, pero la adrenalina no va a tener acción directa sobre esta célula, sino que va a necesitar al adenosín monofosfato cíclico para que se pueda realizar una acción, una reacción química y recién la endorfina pueda actuar sobre la célula. Entonces, existen ciertas hormonas que necesitan de un segundo mensajero químico para poder actuar. Ejemplo, la adrenalina. Ya, por si acaso. Ahora, en la estructura molecular, como te mencionaba hace un rato, tenemos que un ácido nucleico está formado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Pero ojo acá, mira. Cuando la base nitrogenada, que pues, ahorita vamos a ver las que tienen dos anillos o una anilla, pero ten en cuenta, cuando la base nitrogenada se une al azúcar pentosa, se libera una molécula de agua. Aquí le llamamos el enlace N-beta-glucosídeo, por si acaso. Ahora, y cuando estos dos se juntaron, formaron esta molécula nucleócido con S, por eso te ponen así. Ahora, cuando ese nucleócido se junta con el grupo fosfato, se va a liberar también otra molécula de agua. Y cuando ese nucleócido se juntó con el grupo fosfato, entonces se formó un nucleótido. Pregunta del millón. ¿Cuántas moléculas de agua se liberaron para formar un nucleótido? ¿Cuántas moléculas de agua se liberan para formar un nucleótido? Vamos, vamos. 2. Muy bien, Orlando, muy bien, Luis. Megani y Valentina. Muy bien. 2, profe. Primera, cuando se formó el nucleócido, y la segunda, cuando ya se formó el nucleótido. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del azúcar pentosa, son dos. La amiga ribosa y la amiga desoxirribosa. Y, profe, ¿cómo se dan cuenta que es pentosa? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y el carbono 5. Acá también, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y por último el carbono 5. El 4. Entonces, ustedes que son bastante observadores dicen, profe, la desoxirribosa en el carbono 2 no tiene el oxígeno. Por ende, se le considera a la desoxirribosa un derivado de la ribosa. Ahora, la ribosa está presente, no te olvides, en el ATP, en el adenosintrifosfato, que tiene como única base nitrogenada a la adenina. Y también tenemos al ácido ribonucleico. ¿Okay? Y la desoxirribosa va a ser exclusiva o azúcar exclusivo del ácido desoxirribonucleico. ¿Ok? Ahora miren,
La base nitrogenada, existen 5 tipos de bases nitrogenadas. Y ellas pueden ser las purinas, o también en algunos libros vas a encontrar como bases nitrogenadas púricas, porque presentan 2 anillos. En este grupo tenemos a la adenina y la guanina. Ojo que la adenina y la guanina son bases nitrogenadas que encuentras tanto en el ADN como en el ARN. En el caso de las bases nitrogenadas pirimidinas, o también llamadas bases nitrogenada pirimídica, estas las vas a encontrar, si es que es tanto en ADN como en ARN, ahí tenemos la citosina. Exclusiva del ADN es la timina y exclusiva del ARN es el uracilo. Entonces, o vas a encontrar, por ejemplo, ¿no? En el ADN, adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN vas a encontrar adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Ok? O sea, profe, solamente 4 tipos de bases nitrogenadas en el ADN y solo 4 tipos de bases nitrogenadas en el ARN. Es correcto. ¿Ya? Ahora, el grupo fosfato, que proviene del ácido fosfórico, al perder un hidrogenio, pues se transforma en fosfato. Cuando nos pregunten, ¿no? El carácter ácido de los ácidos nucleicos depende de, y te ponen base nitrogenada, te ponen azúcar pentosa, y te ponen grupo fosfato, o te ponen ácido fosfórico simplemente. Entonces ya tú marcas grupo fosfato, ¿no? Te van a poner generalmente grupo fosfato. O te pueden poner así, ¿no? El carácter ácido de los ácidos nucleicos depende de, y te ponen adenina. Te ponen fosfato, ¿no? Te ponen ribosa y te ponen desoxirribosa. Entonces, ¿nosotros qué marcamos? Marcamos fosfato, ¿verdad? Ese es el que le da el carácter ácido. O te pueden poner ácido fosfórico, o también te pueden poner, miren, te pueden poner H3PO4. ¿Ya? Esa es la fórmula química. H3PO4 es la fórmula química de este fosfato, por este caso. Bien. O te pueden poner esta imagen, ¿no? A ver, quítale esto. Y te ponen, ¿no? 1, 2, 3. Y te dicen, el carácter ácido de esa molécula depende de. Y te ponen clave 1, 2, 3. Ya tú sabes que es 1. ¿Ya? Entonces acá está, ¿no? Lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Cuando se produce un nucleócido, se libera una molécula de agua. Este enlace que se da entre la base nitrogenada y el azúcar se llama el enlace beta-N-glucosídico. Y el enlace que se da entre el nucleócido y el grupo fosfato se llama enlace fosfoéster, en el cual también se libera una molécula de agua. Ahora, profe, ¿a qué se refiere con enlace fosfodiéster? Atentos, chicos, atentos acá. Mira, mira. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Acá tenemos un nucleótido con su base nitrogenada, su azúcar pentosa y su grupo fosfato. Fíjense que el grupo fosfato siempre va a estar unido al carbono 5 del azúcar pentosa. Ya. A ustedes siempre le dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando le hablan del ADN, te dicen, ¿no? El ADN son 2 moléculas, que alguna de ellas está en dirección de 3 a 5 y la otra de 5 a 3. Y ya tú lo aprendiste de memoria. Pero la pregunta es, ¿por qué dicen de 3 a 5 y luego de 5 a 3? O sea, ¿cuál es el asunto ahí? Ahorita te explico. Mira. Resulta que mi amigo, este nucleótido, en su carbono 3 hay un OH. Y en este otro nucleótido, justo acá en el grupo fosfato, mira, hay un OH.
Y entonces justo se van a unir este OH que está saliendo desde este carbono 3 con este OH que está yendo con el grupo fosfato. Tú dices, ¿no? Profe, H2, O más O, O2 sería, ¿no? Pero cuando se produce ese enlace, fíjate que se liberó una molécula de agua. Y acá está ese oxígeno que está quedando, ¿ven? Y acá está el fósforo y acá está este otro que estaba acá. A esa unión entre este nucleótido con este nucleótido se llama enlace fosfodiéster y está en dirección del carbono 3 al carbono 5. Ya entendimos por qué se llama eso que nos dicen, ¿no? En dirección de 3 a 5 y el otro en dirección de 5 a 3. ¿Por qué? Porque en el caso del ADN las cadenas son antiparalelas, pero ya te diste cuenta del por qué dicen 3, 5 y por qué dicen de 5 a 3. ¿Ok? Bien, un ejercicio dice así. Dice, ¿no? Un científico ha analizado parcialmente la estructura de 5 nucleótidos procedentes de un tejido animal. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Aquí, fíjense, ¿no? Aquí en la pentosa, en el 5, no nos dicen si es ribosa o desoxirribosa, pero sí me dan una base nitrogenada, que en este caso es la citosina. Como no me dicen si es ribosa o desoxirribosa y me dan la base nitrogenada citosina, yo puedo asumir que el nucleótido 5 puede formar parte tanto del ADN como del ARN. ¿Ok? Puede formar parte de las dos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acerca del ADN. ¿Ya? Vamos a hablar de los polinucleótidos. Y en este caso, los polinucleótidos pues están formados por varios nucleótidos. Aquí tenemos el ARN formado por solo una cadena de polinucleótidos y acá tenemos el ADN que está formado por 2 cadenas de polinucleótidos que se van a ir complementando. Entonces, acá tenemos el ADN y el ARN. ¿Por qué se debe ADN B, ADN A, ADN Z? Es la forma en la que estos ADN se van a ir acoplando, se van a ir completando, ¿ya? Y también existen diversos tipos de ARN, ¿no? El ARN mensajero, el ARN heterogéneo nuclear, el de transferencia y el ribosoma. Las diferencias entre el ADN y el ARN son las siguientes. Obviamente el ADN es una molécula mucho más pesada porque está formada por 2 cadenas de polinucleótidos. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, guanina y citosina y su azúcar viene a ser la desoxirribosa. Está presente en el núcleo. Esta es la forma del ADN cuando está presente en el núcleo. ¿Profe, por qué? Porque existen las mitocondrias y existen los cloroplastos que tienen un ADN circular. Y estos, el ADN constituyen los genes, se puede replicar o se transcribe a RNA. El ARN es una molécula simple cuyas bases nitrogenadas son adenina, uracilo, guanina y citosina, su pentosa es la ribosa, y se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma y es una molécula que está comprometida con la síntesis de proteínas. El ADN, como sabemos, es una cadena de polinucleótidos que se interconectan. Ahora, fíjate acá. Observa, ¿ya? Las cadenas son antiparalelas, ¿no? Si una va en dirección de 3 a 5, y ya te expliqué por qué 3 a 5, la otra tiene que ir en dirección de 5 a 3. Por eso se dice que son antiparalelas. Ahora, otro detalle. Tanto el grupo fosfato como el azúcar pentosa están hacia afuera. Y las bases nitrogenadas están hacia adentro. ¿Ya? El azúcar pentosa y el grupo fosfato está hacia afuera y la base nitrogenada está hacia adentro.
Ahora, la ley de Chargaff manifiesta lo siguiente, ¿no? Si yo tengo al nucleótido de una de las cadenas que tiene adenina, este nucleótido que tiene a la adenina se debe de completar con el nucleótido que tiene timina. Y para ello utilizan dos enlaces puente de hidrógeno. En otras palabras, las cadenas que permiten la unión de que se unen utilizando sus bases nitrogenadas. Porque recuerda que las bases nitrogenadas están hacia adentro, ¿verdad? Y lo hacen utilizando dos enlaces puente de hidrógeno. Y la guanina se va a complementar con la citosina mediante tres enlaces puente de hidrógeno. Chargaff dice, ¿no? Si hay 30% de adenina, tiene que haber la misma cantidad de timina. Si es que hablamos de una especie X, 30 y 30 ya me hicieron el 60% de bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces, de los nucleótidos con sus respectivas bases nitrogenadas. Quiere decir que el otro 40% lo tiene que ser el 20% de guanina con el 20% de citosina. ¿Ok? Tiene que haber esa equivalencia. Esa es la ley de Chargaff. Ahora, si bien es cierto, el modelo doble hélice, que explica que el grupo fosfato y el azúcar pentosa deben estar hacia afuera y las bases nitrogenadas hacia adentro, ese modelo doble hélice, si bien es cierto, fue propuesto por Watson y Crick. Para lograrlo necesitaron de la microfotografía tomada por Rosalind Franklin en trabajo junto con Maurice Wilkins. ¿Ya? Ahora, ellos hicieron este trabajo y se dieron cuenta, ¿no?, que había ciertas unidades que cada 3.4 Armstrong se iban repitiendo y había una repetición mayor cada 34 Armstrong. Y también se dieron cuenta que las distancias que habían entre estas cadenas era de 0.2 nanómetros. ¿Ok? Ahora, esta microfotografía, Maurice Wilkins se las pasa a estos dos señores, que son James Watson y Francis Crick, y ellos son los que idean el modelo de la doble hélice, ¿no? Y manifiestan que para poderse complementar, pues tienen que ser dos cadenas que vayan en sentidos antiparalelos, ¿ok? O sea, orientados en sentido diferente. En 1953, James Watson, Francis Crick y Wilkins ganaron el premio Nobel. A Rosalind Franklin se le mencionó ya mucho tiempo después, ya después de fallecer. Entonces, ahí está, ¿no? El ADN, dos cadenas que se complementan, que son antiparalelas y que giran en un eje imaginario. Dentro de las aplicaciones del ADN, nos permitió elaborar el mapa completo del genoma humano y gracias a ello se detectan marcadores biológicos para guiar a los individuos con alto riesgo de padecer determinadas afecciones. También se utiliza para el tema de el perfil genético y la paternidad. También se ha utilizado para el mejoramiento de las especies, ¿no? Mejoramiento genético animal y alimentos transgénicos. Y un pequeño ejercicio nos dice, ¿no? Lucero, a ver, esto es recurrente, ya dice, Lucero es una reconocida bióloga especializada en biología molecular. Ella está analizando el material genético de un plásmido bacteriano y llegó a contabilizar 20% de nucleótidos de adenina. Inferir qué porcentaje hay de guanina en dicha muestra. Fíjense que hay 20% de adenina. Muy bien, 30%, ¿no? Porque si hay 20 de adenina, hay 20 de timina, hacen 40% y el otro 60% tienen que estar entre guanina y citosina. Por lo tanto, 30% para guanina. Muy bien, chicos. Bien.
En el caso del ARN, esta es una molécula que, como sabemos, está formada por una sola cadena de nucleótidos y cuya base nitrogenada básica viene a ser el uracilo. No obstante, existen algunos tipos de ARN, que son el ARN pequeño nuclear, el ARN nucleonar, el ARN ribosómico, el de transferencia y el mensajero. De todos ellos, los más importantes son estos: el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Ahora, aquí, el ARN mensajero es el que está transcribiendo la información y es el que trae los codones. Esto se realiza a nivel del nucleolo. Una vez que ese ARN mensajero sale hasta esta estructura que se llama el ribosoma. Aquí en el ribosoma vamos a encontrar el ARN de transferencia que va a traer a los anticodones. Y luego esa información traída a los ARN de transferencia van a ser leídos por el ARN ribosomal para formar a los respectivos aminoácidos que cuando se junten aminoácidos con aminoácidos van a formar a las famosas proteínas. ¿Ya? Y aquí un ejercicio. A ver, chicos. La diferencia entre ADN y ARN se relaciona con el radical correspondiente al carbono 3 de la pentosa. Siempre, en el caso del ARN, la dirección va a ser de 3 a 5, ya por si acaso. Pero aquí la diferencia viene a ser el número de hebras de cada molécula. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos quedamos aquí. Hasta luego, chicos. Ahí tienen el material, completen. Y revisen también el videito ahí que les mandé, ¿ya? Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego, amigas, para clase. Hasta luego, gracias.